Vamos a ver el problema 6 que dice obtener el promedio final del grupo en la materia de ética. Entonces, para poder nosotros resolver este problema, pues necesitamos saber el promedio de cada estudiante del grupo en la materia de ética que obtuvo al final de la materia. Entonces, al yo ponerles del grupo, pues significa que es de su grupo, en el cual ustedes son 26 estudiantes. Entonces, imagínense si no supiéramos usar el ciclo for, tendríamos que pedir con 26 ISOs el promedio de cada uno de ustedes que se sacó al final en la materia de ética. Tendríamos que declarar 26 variables para guardar el promedio de cada uno de ustedes, sumarlo, fíjense, sumar las 26 y dividirlo obviamente entre 26 porque así calculamos el promedio final de todo el grupo. Entonces, pues qué bueno que conocemos el ciclo for y esta es una de sus utilidades. Antes de ver este programa, como les decía, hay que sumar las 26 calificaciones. Entonces aquí tenemos que ver un concepto muy importante en programación, que esa variable que va a sumar o que va a contener la suma de todos esos promedios de ustedes se llama acumulador. Y pues como les decía, es una variable que suma sobre sí misma un conjunto de valores para de esta manera tener la suma de todos ellos en una sola variable. El acumulador va aumentando en una cantidad variable. Y nosotros pues en este problema, en este caso sí necesitamos el acumulador que nos va a ir sumando los promedios de cada uno de ustedes. Y dice que va aumentando en una cantidad variable porque bueno, el promedio de cada uno es diferente. Algunos se sacaron 100, otro un 80, otro un 75, etcétera. Por eso habla de cantidad variable. La sintaxis de un acumulador es la siguiente. Acumulador, que bueno, en este caso así se le llama y que muchas veces también lo pueden encontrar en programas que ustedes busquen en internet, tutoriales, libros, le ponen la palabra así tal cual acumulador o le podemos poner un nombre que se relacione con lo que va a estar acumulando. Entonces es la variable acumulador igual a él mismo, o sea, otra vez acumulador más la cantidad variable, punto y coma. Aquí tenemos un ejemplo que bueno, es aquí mi acumulador se llama suma. Y algo muy importante, un acumulador siempre lo tenemos que declarar e igualar a cero, inicializarlo en cero. En cero cuando lo que va a acumular es una suma, pero también puede acumular algún producto de valores, o sea, una multiplicación. Entonces tendríamos que inicializarlo en 1, ¿ok? Y aquí está un ejemplo, se llama suma igual a él mismo, o sea, suma más, aquí yo voy a estar acumulando edades, entonces más edad. Y cada vez que yo tecleo una edad, se va a ir acumulando aquí. Al final, suma va a tener todo el total de la suma de todas las edades que yo di en, en ese programa. Vamos a aplicar este acumulador pues acá en nuestro programa porque como les digo tenemos que hacer una suma de promedios. Entonces vamos a empezar a declarar variables. Vamos a declarar, pues como sabemos, vamos a necesitar un ciclo for. Entonces casi siempre es con lo que empezamos a declarar, con la i, que va a ser de tipo entero. i. Y luego mi acumulador. Bueno, como va a sumar, pues yo le voy a poner suma y lo voy a inicializar. Ahí, suma y lo voy a inicializar en 0. También necesito declarar la variable promedio, que es el promedio de cada uno de ustedes, y luego promedio final, que ahora sí va a ser el promedio del grupo. ¿Ok? Igual y yo puse un nombre muy extenso, ustedes pueden ponerlo más pequeñito, pero yo para que me lo entiendan mejor. Entonces, bueno, después de esto voy a poner el ciclo for. Pongo for y abro paréntesis. Y voy a empezar
pues de 1, ¿verdad? Porque empieza el primer estudiante. Y le voy a poner i menor igual hasta dónde. Como ya les expliqué al principio del grupo que ustedes son 26, entonces yo le voy a poner 26. Punto y coma. Y pues va a ir incrementándose de 1 en 1, ¿verdad? El estudiante 1, el estudiante 2 y así. Entonces es i más más. Abro llave. Y dentro de la llave pues voy a empezar a pedir los promedios porque tengo que preguntar 26 promedios. Por eso lo voy a poner dentro del for. Y empiezo con el CISO. Ok. Y voy a poner promedio del estudiante. Y para que yo saber en qué estudiante voy, porque van a ser 26, entonces voy a poner la variable i, que es la que me los va contando. Así me va a aparecer promedio del estudiante 1 y luego del estudiante 2, 3, 4 y yo ya sé en qué estudiante voy. ¿Sí? Y lo guardo en la variable promedio. Promedio y luego así, ¿verdad? Lo leo con Nexi. Bueno, aquí también hay algo importante. Ustedes saben que el promedio pues solo puede ser entre 0 y 100. Imagínense que yo le pusiera un promedio de 120, pues no, ¿verdad? O un promedio de menos 10, pues tampoco estaría bien. Entonces es aquí donde tenemos que validar que el promedio que yo estoy introduciendo sea un promedio válido. Si ustedes como futuros ingenieros en sistemas cuando desarrollen aplicaciones ya más profesionales, más en forma, eso se tiene que cuidar muchísimo porque nosotros programamos a veces para personas que no saben usar esto. Tenemos que tomar mucho en cuenta al usuario. No sé si se fijan también en formularios que han llenado en internet si hay un campo vacío o si, por ejemplo, un campo nos pide un número de teléfono y nosotros ponemos una letra, nos dice que no está bien. Entonces, eso es lo que también tenemos que empezar a ver nosotros, ¿verdad? A validar. Cuando yo les diga validar, significa que vamos a comprobar que el dato que nosotros estemos ingresando sea un dato correcto o sea un dato que de verdad espera el programa. Como ahorita, si yo les pongo un promedio de 120, pues si dejo así el programa, lo va a tomar el 120 y pues obvio que no va a estar bien. Entonces, para validar aquí, nosotros vamos a usar un if, que ya lo hicimos con el programa de las tablas, creo que sí se acuerdan. Entonces, yo voy a validar que el promedio esté entre esos valores, es decir, que si es mayor o igual a 0 y si el promedio es menor o igual a 100. O sea, si está entre 0 y 100, pues adelante. Ay, me faltó aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, si es así, quiere decir que mi promedio está bien, ¿correcto? O sea, si el promedio está entre ese rango, quiere decir que yo ingresé un promedio válido. Y si yo lo ingresé válido, pues quiere decir que tengo que empezar a sumar los promedios para después yo calcular ya el promedio final de todo el grupo. Entonces voy a usar mi acumulador. Como les acabo de explicar, voy a poner suma igual a él mismo, o sea, la misma variable más la cantidad variable que yo voy a ir sumando. ¿Qué voy a ir sumando en este caso? Pues los promedios. Punto y coma. ¿Ok? Así ya está. Ahora bien, esto es si este promedio pues es válido. Ahora, si el promedio no fue válido, porque puede ser que no, ¿verdad? Como les expliqué. Entonces, yo voy a ponerle un mensaje que el usuario sepa que pues no está correcto el promedio, ¿sí? Y le voy a poner promedio no válido. Pueden ponerle aquí el mensaje que ustedes deseen. Ahora bien, yo voy a, si yo lo dejo así,
mi promedio que acabo de ingresar me va a decir que no es y el programa ahí va a continuar preguntándome el siguiente promedio. Y el otro promedio que estuvo mal, pues se va a quedar guardado y va a seguir el programa, ¿verdad? O sea, nada más me va a decir que no está bien, pero sí lo va a guardar. Entonces, para yo evitar eso de que no me lo guarde, porque obvio no está bien, voy a regresar el ciclo for. O sea, si me pide el estudiante, por ejemplo, el estudiante 5, el promedio, yo le doy un 120, que me diga no, no está bien y me vuelva a pedir el promedio del estudiante 5, que no me deje avanzar a ningún otro hasta que yo le dé un promedio que sea válido, o sea, que esté entre 0 y 100. ¿Cómo hago eso? Pues muy fácil. Yo nada más le voy a poner aquí y menos menos, que se regrese el ciclo uno para atrás. ¿Ok? Esto va a ir dentro del else, estas dos instrucciones. Entonces les vuelvo a recordar, cuando el if o el else tiene más de una instrucción, tengo que poner llaves. Entonces voy a poner llave aquí y llave aquí. Ok, si se fijan aquí en el if no puse llaves porque solo tengo esta instrucción, solo tengo el uso de mi acumulador, pero como el else aquí ya lo puse dos instrucciones, entonces sí necesito poner las llaves, si no me va a hacer cosas raras el programa, puede que sí me corra, pero raro, no me va a hacer lo que yo quiero. Fíjense, ya tengo muchas llaves, también bien listos con estas llaves. Bueno, entonces así queda. Una vez que ya mi programa este ciclo lo repitió 26 veces, me pregunto las 26 calificaciones, la variable suma o acumulador va a tener toda la suma de esos 26 promedios. Entonces, cuando salga del ciclo, pues ya me tiene que calcular el promedio, pero hasta que salga del ciclo, yo no puedo programar aquí dentro del ciclo for que calcule el promedio porque si no me lo va a calcular 26 veces y el promedio pues yo solo necesito que me lo calcule una vez. Entonces yo lo tengo que programar cuando salió del ciclo for y para eso pues yo me fijo en las llaves. Aquí está la del else que cierra y esta llavecita, si ustedes se fijan, yo le doy aquí con el cursor y aquí se pone un cuadrito así como que alrededor de la llave. Esa es una ayuda que quiere decir que esta llavecita pues me está cerrando a esta otra. Entonces quiere decir que aquí cerré el for, entonces que después de esa llave yo voy a calcular el promedio final, que ya habíamos dicho que es la suma, el acumulador suma tiene esa cantidad entre el número de estudiantes que habíamos dicho que son 26. ¿Sí? Y bueno, el paso que siempre les digo que también es muy importante, mostrar el resultado. ¿Sí? Ya le voy a poner el promedio, le voy a poner el promedio grupal. ¿Sí? Es, y ya le pongo más promedio guión bajo final. ¿Ok? Y ya. Vamos a ejecutarlo, pero para que yo no tenga que teclear 26 calificaciones, para que el video no se haga muy extenso, miren, vamos a ponerle 3. Le voy a cambiar rápidamente aquí 3 y aquí 3. Ustedes pueden cambiarle también para que no al momento de probarlo. Y ya si funciona, va a funcionar para 26, para 100, para el número que ustedes le pongan aquí, va a funcionar. Entonces, bueno, vamos a ejecutarlo. Guardo los cambios y este mensajito que ya saben. Y bueno, promedio del estudiante 1, fíjense, si yo pongo un 90, que se sacó un 90, y luego del estudiante 2, pues un 78, estudiante 3, un 87, y me da el promedio grupal que es 85, todo perfecto. Voy a volver a ejecutarlo. Ahora promedio del estudiante 1, un 120. Si se fijan, me dice promedio no válido. Y me vuelve a preguntar el promedio del estudiante 1. Fíjense, no avanzó al 2. Bueno, ahora un 78. Ok, del estudiante 2, ahora sí le pongo un
menos 2. Promedio no válido. Y si se fijan, me vuelve a preguntar el promedio del estudiante 2. Si yo no hubiera puesto ese I menos menos que les expliqué, aquí me hubiera puesto estudiante 3. Me hubiera dicho que no es válido este menos 2, pero sí me lo hubiera contado, sí me lo hubiera sumado. ¿Ok? Entonces, promedio del estudiante 2, pues un 65 y del 3 un 100. Y ya me dice el promedio grupal es 81.